Felicitaciones en primer lugar, magnífica presentación como marco de referencia para la conversación, me parece espléndida y me hiciste recordar hace un mes y medio, algo así, una encuesta CADEM en el país de América Latina donde hay presuntamente un mayor desarrollo de estas tecnologías, 25 millones de teléfonos celulares, corríjame subsecretaria, algo de ese tipo, Pelayo. 84% de la gente no tenía idea lo que era 5G. Y yo me atrevo a pensar que tampoco en un porcentaje muy grande sabían lo que era ni 4G, ni 3G, ni lo que significa un gigabyte y lo que se puede hacer con él. Entonces, las brechas enormes que las señaló Yolanda debieran ameritar como una primera idea fuerza para conversar en este panel cómo vamos haciendo educación digital de la misma manera como el World Economic Forum hace 3 o 4 años dejó al descubierto la falta enorme de educación financiera a través de un estudio muy simple donde le preguntaban a personas de países emergentes, de países desarrollados, preguntas de este tenor: si usted ahorra 100 durante un año y al año siguiente le entregan 102, no hubo inflación, ¿cuál es la rentabilidad? Es preferible invertir en renta variable, en varias acciones si uno quiere precaverse del riesgo, o en una sola. Con ese tenor de preguntas, el país que tuvo las mejores respuestas, 56%, fue Suiza, y uno empezaba a mirar después el desconocimiento brutal. Si uno puede hacer una analogía con un momento de la vida de mayor desarrollo tecnológico y de mayor desarrollo financiero, el denominador común es una ignorancia muy grande de la gran mayoría de las personas. O sea, el desafío que hay aquí es realmente muy grande. Dicho eso, desde la mirada de las comunicaciones, les quiero pedir a cada uno que nos dé su impresión respecto del marco de referencia que nos entregó Yolanda. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Yo creo que Yolanda muestra un panorama realmente interesante de lo que está pasando hoy, y tú lo decías claramente, la apropiación de la tecnología es lo importante. Yolanda lo decía, la tecnología no es una moda, llegó para quedarse. Pero como dice el profesor Raúl Katz de la Universidad de Columbia, si no existe apropiación por parte de los usuarios, pues básicamente no vamos a poder cerrar la ecuación. En Colombia, país del cual yo vengo y he trabajado en tecnología gran parte de mi vida profesional, pues básicamente el Estado desarrolló toda una política de apropiación, sobre todo pensando en la base de la pirámide, donde es difícil que la tecnología genere apropiación y llegue. Y así como decía Yolanda que cada vez los smartphones cuestan menos porque este es un negocio de masa crítica, donde va bajando el uso, el valor de la tecnología, también desde el Estado debe existir la promoción para demostrarle a los seres humanos de la base de la pirámide que para un tendero, por ejemplo, seguir gestionando su stock de productos en papel, pues no es lo mismo, tiene algún valor que llegue a hacerlo sus pedidos a través de la tecnología, es decir, buscar el interés de los seres humanos para que la tecnología llegue a resolver sus necesidades. Esa es la mejor manera para generar apropiación sostenible. Pamela Guidi. Sí, bueno, la tecnología, como bien mostraba Yolanda, las telecomunicaciones, ahí la importancia de que todos vayamos trabajando como país y como región en una misma dirección, porque a diferencia de otros sectores industriales, productivos, el impacto de telecomunicaciones no es solo en la industria de telecomunicaciones, sino que es la plataforma completa de crecimiento y productividad en todos los sectores productivos. Y desde ahí, por eso yo decía yo en esa entrevista el fin de semana, que la Subtel, telecomunicaciones, es un tema técnico de telecomunicaciones, sino que solo se vuelve una agenda clave para el crecimiento, productividad, innovación y bienestar social completo, pero además es un tema social, porque al final tenemos que trabajar como país y como región para ir liderando las tecnologías, sacándole provecho, pero que ese provecho llegue a todos,
a todos. Y lo que está sucediendo, que lamentablemente ese beneficio a la tecnología va, si no nos preocupamos de que sea para todos, y todos significa todos, en todas las regiones, en cada rincón del país, va a amplificar las brechas sociales y, además, las brechas de desarrollo que tenemos con los países desarrollados. Entonces, es vital, porque imagínate el primer punto social. Si a un niño hoy día, tenemos escuelitas de Chile que tienen, o no tienen conectividad, o tienen muy baja conectividad, un niño con el futuro en 20 años que no trabajó desde pequeño con la tecnología, ¿qué potencialidad de trabajo va a tener? La mano de obra hoy día que no está capacitada en tecnología también, ¿qué futuro va a tener en 5 o 10 años? Entonces, al final, alguien que puede tener en cualquier rincón del país, ¿cómo va a quedar? Digitaliza su pyme, tenemos el programa, ¿no? Tenemos también el programa de boleta electrónica, factura electrónica. Si todavía tenemos 50% de los hogares de Chile sin internet fija, ¿cómo esos hogares van a participar de la economía digital? ¿Cómo se van a informar? ¿Cómo se van a educar? ¿Cómo se van a entretener? ¿Cómo van a vender, comprar? Etcétera. Y se da la paradoja de que al final la gente que necesita mejor conectividad digital, porque vive en lugares más aislados, que la conectividad física, geográfica es la más difícil, son los que al final les cuesta más trasladarse físicamente, o sea, que la que tienen peor conectividad física y además la peor conectividad digital. Entonces, por eso nos gusta nuestro ministerio, que la ministra Ju, somos el Ministerio de la conectividad física a través del transporte, conectividad digital a través de las telecomunicaciones. Y de ahí quiero también profundizar este llamado que yo hacía de que todo el ecosistema trabajemos juntos en el despliegue de 5G. Tenemos que obviamente trabajar en la brecha digital y emparejar la cancha con lo que hay, con las tecnologías que hay. Pero el tema del 5G a mí me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Por lo que mostraba Yolanda recién. A mí me pasa, y cuando hablo de 5G, hay personas que me dicen, pero secretario, ¿usted preocupada de 5G? Todavía no tenemos ni 4G. Hay sectores en China que tienen ni 3G. ¿Qué hace usted? Usted no entiende nada. ¿Por qué está preocupada del 5G? Y porque el 5G no está pensado para que tú y yo nos comuniquemos mejor, para que nuestra experiencia de usuario, cuando yo te llame a ti, sea mejor. Obviamente va a ser mejor, pero no es el foco. El foco está en el impacto que esto va a tener en la economía, en nuestra calidad de vida, en la innovación, en el crecimiento económico, en la productividad, en el bienestar social. Y desde ahí la responsabilidad de que Chile y los países de Latinoamérica realmente nos acerquemos a los países desarrollados no es solo del regulador, no es solo de Subtel, no es solo del gobierno, que obviamente estamos trabajando y enfocados en poder licitar espectro para que las compañías operadoras puedan hacer su despliegue de inversiones, pero esa es la condición mínima. Ahora necesitamos que todo el ecosistema, todos los que estamos acá, todos los emprendedores, toda la empresa, toda la academia, los centros de innovación estén pensando cómo vamos a generar valor por sobre eso, cómo vamos a generar investigación, estudios, las aplicaciones, las industrias del presente y el futuro, cómo aprovechamos esa infraestructura que hay a 5G. Claramente los operadores tradicionales, la Subtel, los reguladores tienen la responsabilidad básica, pero el hecho de que tengamos 5G, que tengamos una antena transmitiendo en 5G no va a hacer que tengamos crecimiento en la industria, no va a hacer que la manufactura, la minería, la agricultura crezcan y podamos competir o alcanzar a los países de desarrollo, que dicho sea de paso, ya no están ganando en las licitaciones de 5G, en el despliegue de 5G, y eso me preocupa, porque no es el 5G por el 5G. No estamos jugando a la posibilidad de convertirnos en un país y en una región desarrollada. Y mientras todavía conversamos de la importancia, si lo hacemos, cuándo hace la licitación, cuándo la inversión, los países desarrollados avanzan y despliegan y están en creación de valor, innovación, y nosotros todavía conversando, ¿es tiempo para desarrollarlo? No, todavía no, porque de verdad ahí la invitación es que todos como país, como región, pensemos en nuestro futuro. Y por eso cuando trabajamos en el desarrollo de infraestructura de Chile, cuando pensamos que queremos que Chile se convierta en un hub digital de la región, estamos trabajando con el BID para que cuando pensemos en Chile, pensemos en la región. Si queremos, vamos a ser competitivos con Europa, con un mercado de cientos de millones
de habitantes, con alto poder adquisitivo, con industrias que se preocupan de invertir, tenemos que tener un mercado que no sea solamente 18 millones de habitantes acá, los millones que viven en Colombia, sino que sea por lo menos 600 millones de habitantes, de modo que las empresas de tecnología, las empresas que crean valor, estén pensando en un mercado amplio, sean rentables y escalables a todas las partes del mundo. Por eso estamos trabajando con el BID en nuestra solamente infraestructura, que tenemos el compromiso en este gobierno del presidente Piñera, vamos a doblar los kilómetros de fibra óptica que hay en Chile, porque la brecha que tenemos con los países desarrollados, si bien en 4G no es tan grande para nada, el tema es en la internet fija, ahí tenemos una brecha tremenda, dolorosa, y que tenemos que aprovechar, pero no solamente para doblar los kilómetros de fibra en Chile en estos 4 años, sino que además para que toda la fibra de interconexión que hay en Sudamérica se multiplique y nos convirtamos en una región, no en un país, en una región que nos potenciemos mutuamente, nos potenciemos con nuestros vecinos, y cuando entonces decidimos conectarnos a través del cable que nos va a unir con el continente asiático, no conectemos a Chile con Asia, conectemos a la región con Asia, y cuando un país de Asia piense conectarse, piense a través de ese cable submarino, piense en conectarse con un mercado de 600 millones de habitantes y toda la posibilidad de crecimiento económico mutuo que existe ahí. Muy bien. Pelayo. Muchas gracias. Felicitaciones, Yolanda, por la presentación. Yo creo que Yolanda nos mostró una foto maravillosa de cómo esta revolución digital está transformando a los países, las democracias y a las empresas. Y quiero tomar ese punto para hablar de la transformación digital, que no tiene que ver con tecnología. La verdad tiene que ver con cambio de mente, tiene que ver con una transformación cultural. Y quiero tomar esto como ejemplo para poder dar mi mirada de lo que Yolanda nos presenta. En 1990, en Chile, se toma la prueba CIMSE. El CIMSE es a nivel internacional se llama TIMSS. Y en ese minuto, en la prueba TIMSS, nosotros como país en 1990 salimos en el lugar 71. Y Chile era la economía en ese minuto más o menos 92. El mismo año se toma la prueba TIMSS en Singapur. Y Singapur sale número 1. Y en ese minuto, Singapur era la economía 44. Pasaron 30 años de eso. Hoy Chile es la economía 76. LinkedIn, Singapur es la economía número 1. Cuando yo hago esta misma prueba en Chile, hace 2 años atrás, solo un 2% de los chilenos salió en estado avanzado para lo que son las competencias necesarias para la economía digital. Por lo tanto, lo que hay detrás de la presentación de Yolanda es una transformación cultural brutal, que tenemos que hacernos cargos todos. Muchas veces nos toca, en los 18 años que hemos venido empujando desde País Digital, el acelerar la economía digital, encontrarnos en distintos estamentos, públicos, privados. Las empresas nos dicen, no, la capacitación no es responsabilidad mía, me basta con producir bien, ser productivo y entregar un buen producto. El Estado le decía, no, la capacitación es responsabilidad de los empresarios o es responsabilidad de las mismas personas. Hoy la capacitación es responsabilidad de todos y el modelo de educación está cambiando. Hoy día ya no tenemos que pensar quizás en irnos a un retiro de silencio, 5 años a estudiar o 2 años a hacer un gran magíster. Es long life learning, es decir, permanente, diariamente me tengo que ir capacitando. Hemos visto el ejemplo reciente de Walmart, cómo los sindicatos, al darse cuenta que ya las cajeras tienen que repensar su forma de trabajar, han actuado. Y la forma que actuaron fue notable. ¿Cómo nos vamos a capacitar? Por tanto, ante la fotografía que nos entrega Yolanda, mi primera reflexión desde País Digital es decir, cómo yo, empresa, estoy viviendo esta transformación cultural. Cómo estoy armando pequeños pilotos que me permitan de manera acelerada ir conociendo la adopción tecnológica, probando y equivocándome. Cómo yo en mi empresa estoy capacitando a mi gente, aunque siga conmigo, aunque no siga conmigo en el futuro. Cómo yo estoy modernizando todos mis procesos para en vez de tener 3.500 trámites analógicos, tener ojalá 500 trámites digitales. Si la lectura que nosotros hacemos desde País Digital es cómo somos capaces de entender la transformación cultural que implica esta cuarta revolución industrial. Quiero quedarme un instante en lo que señaló Pamela Guidi. Si usted está en YouTube, lo puede encontrar cualquiera en esta sala,
en Barcelona, en el Mobile de Barcelona último. A los que nos gusta la música fue muy impresionante ver a un guitarrista y un bajista que estaban en Barcelona, un tecladista y un guitarrista que estaban en la antípoda de Barcelona tocando la misma canción porque no había latencia. Y acto seguido, una imagen un poco más tétrica de un hacker que estaba mirando el encuentro de un bus autónomo con otro bus autónomo, los dos llenos de gente, y el hacker con una cara de malo diciendo: ahora voy a hacer algo con la misma tecnología. U otro hacker mirando una operación remota y dice: le voy a cargar la mano un par de milímetros al cirujano. Esa fue una cuestión que para uno, ciudadano de la calle, procurando entender un poco más este tema, resulta muy aterrador. Así como la tecnología permite una cantidad, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Pelayo, una mirada desde el cambio de la forma de pensar, de ver, de entender, no solamente los negocios, la vida. Esto es algo que asusta mucho. Y el otro tema que me llamó la atención, a propósito de lo que decía Pamela Guidi, la Armada estadounidense haciendo ver que en las frecuencias en las que se presume se desarrolla el 5G podrían afectar muchísimo la capacidad de la climatología, y la Armada estadounidense decía: nosotros no nos sentimos seguros en el despliegue de nuestras operaciones si es que la implementación del 5G va a ser en esas bandas. Uno trata de entender lo que estoy hablando, se ha preguntado siempre si el espectro es infinito, cómo se regula adecuadamente ese espectro. Sobre eso también me gustaría que hicieran algunas reflexiones. Bueno, lo primero es que efectivamente, siendo Chile o Sudamérica, lamentablemente, quien guía, nosotros somos seguidores de los grandes mercados y vamos escogiendo nuestras bandas prioritarias para 5G en base a las bandas que escogen los grandes mercados. Estos grandes mercados hacen que los productores de infraestructura desarrollen equipamiento y de ahí lo disponibilicen para los mercados más pequeños. Entonces, con más razón tenemos que integrarnos de ahí para que, por ejemplo, Latinoamérica nos potenciemos y vayamos priorizando las mismas bandas para que podamos tener muchos proveedores, que al final significa lo mismo que pasa con Apple: más masa, menor precio, y que entonces el despliegue de tecnología sea lo más masivo posible. En términos de Perdón, la seguridad, Pamela, esta discusión se da a nivel de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. ¿Ese es el lugar para hacer esta discusión? Efectivamente, y viene la reunión en Ottawa muy próximamente, donde vamos a estar presentes todos los reguladores justamente trabajando en conjunto y definiendo la regulación, las políticas públicas, la política regulatoria, de la mano del conocimiento técnico y las proyecciones que se hacen en conjunto para el futuro. Y ahí entonces la importancia de trabajar en conjunto. Y cuando pensamos en la tecnología, aquí la gran disyuntiva que tenemos como país es cómo efectivamente pasa lo que tú estabas diciendo. La gran dependencia que estamos generando cada día a la tecnología, a las telecomunicaciones, a la data, nos va volviendo más vulnerables. Y en el 5G, por la gran cantidad de data que se va a generar y porque vamos a automatizar cada día más, y al final va a estar todo automatizado, generando data, nos vamos a volver cada vez más vulnerables y más dependientes. De ahí, por eso estamos trabajando y debemos trabajar al mismo tiempo en la ciberseguridad, la protección de los datos, pero al mismo tiempo con el equilibrio perfecto entre cómo generamos estas restricciones para cuidarnos, al mismo tiempo que vamos generando la flexibilidad que permita la innovación, la investigación, la creación de valor. Y ahí está el desafío, no es una dinámica fácil. Y tenemos que ir aprendiendo todos juntos cuál es el punto de equilibrio que permite la seguridad y al mismo tiempo permite da la flexibilidad adecuada
para esta creación de valor. Y tenemos que ir por lo mismo, todos trabajando muy en conjunto, porque todo lo que dijiste, que es válido para la Armada de Estados Unidos, eso al final va a ser válido para todas las armadas. Y todo lo que es válido para la manufactura en un país va a ser su aprendizaje también válido para la manufactura del otro. Muy bien. Carolina Yolanda. En Colombia pues estamos en la misma discusión y el mismo desafío que toda la región y el mundo, el despliegue del 5G. Colombia acaba de publicar la Agencia Nacional del Espectro una consulta a la industria para la ruta de despliegue de 5G. Lo importante es que aunque tenemos este desafío en términos de asignación de espectros, bandas 700, 1900 y mirar realmente qué vamos a hacer para esta asignación teniendo en cuenta también los topes, hay otra de las cosas que es fundamental y es la regulación para el colocation, para el despliegue de la infraestructura propiamente dicha. Pero como en la región, y bien lo decía nuestra subsecretaria, hay algo más allá que la infraestructura y es la tecnología. ¿Para qué? ¿Cómo logramos tener la tecnología de nuestro lado para generar ciudades más interconectadas que generen apropiación de tecnología con mejores servicios, nuevos jugadores, regiones más conectadas para buscar mayor productividad, mejor educación? Ahora bien, no sé si a ustedes les ha pasado, pero ahora yo salgo de un restaurante o de un museo y Google me pregunta, dígame cómo califica la experiencia en el museo. El otro día estábamos en reunión con unas amigas, ninguna está en tecnología y la conclusión de mis amigas era, no entiendo por qué Amazon es como una pitonisa, ¿no? Yo entro y ya me dice, yo que acabo de tener mellizos, hombres, me ofrece todo para niños de color azul. Y la otra decía, y yo que acabo de comprar un perrito para la familia, lo único que hace es que en la góndola me presenta esto. La inteligencia artificial es el gran desafío versus la privacidad de los seres humanos y cómo hacer que en últimas, tú lo decías Enrique, y es la misma tecnología funciona para que el hacker haga que dos automóviles choquen, claro, o también para que a través de la no latencia 20 veces más rápido con el 5G puedan dos personas de dos sitios absolutamente distintos poder cantar como si estuvieran juntos a simples metros. Entonces, este es nuestro desafío como región y lo que sí debemos hacer, como lo decía nuestra subsecretaria ahora, es actuar rápidamente y poder entender que cada minuto que no lo estemos haciendo, pues perdemos un terreno importante como región en términos de productividad y menor pobreza. Hay muchas preguntas. ¿La tecnología 5G puede ser un motor de desarrollo en América Latina para reducir la pobreza? Lo desarrolló ampliamente Pamela Guidi. Yolanda. Dos consideraciones que me parece bastante importante. Uno, que el despliegue de 5G está llegando en un entorno de geopolítica caracterizado por la incertidumbre. Nunca antes, si pensamos en los despliegues anteriores, el entorno a nivel mundial había sido tan característico de incertidumbre entre China y Estados Unidos. Entonces, el gran reto que tienen los países de la región no es nada más la adecuada distribución del espectro, sino la ingeniería en el financiamiento y la neutralidad tecnológica como principio fundamental a la hora de estar deliberando procesos regulatorios. Se dice muy fácil, pero es un reto al que la región no se había enfrentado y no podemos esperar a que haya certidumbre, ¿verdad? Porque no tiene para cuándo terminarse la incertidumbre y no por eso vamos a negar el acceso a nuestras poblaciones a los beneficios del despliegue de la tecnología 5G. Entonces, una reflexión importante es cuál es esa ingeniería financiera para diversificar los capitales con los cuales se va a hacer ese despliegue. Eso es un reto hoy.
Y el segundo es cuáles son las reformas más importantes para hacer escalable muchos de los pilotos en materia de aprovechamiento de la conectividad, principalmente en educación. Y ese es un reto no nada más de cobertura, de que las escuelas tengan acceso a Internet, sino de hacer un cambio en todo el plan de estudios para reconvertir, ¿no? Y recapacitar a millones de profesores en la región, que son los responsables de enseñar nuevas habilidades para los empleos del futuro a niños que tienen un mayor dominio de lo digital que ellos mismos como profesores. Y ese es un reto sistémico de América Latina y el Caribe. Y tercera reflexión, la importancia de priorizar la innovación y el emprendimiento. El hecho de que solamente 19 unicornios de 360 estén en la región, de que no tengamos ni siquiera uno por país, habla del desafío tan grande que tenemos de emprender y de priorizar también la inversión en ciencia, en tecnología, en incentivar desde edades muy tempranas las necesidades de emprender, de crear y de no nada más consumir contenidos disponibles cuando tengo conectividad, sino de cómo utilizo esa conectividad para generar valor, para crear nuevas cosas. Pelayo Covarrubias, ¿hay equivalentes país digital en Sudamérica, en América Latina? ¿Con quién conversan ustedes en la par? Antes de responder esa pregunta, Sí. déjame hacer una pequeña reflexión. Yo siento que el modelo chileno en los últimos 20 años de infraestructura ha sido un modelo relativamente exitoso. De hecho, como bien presentada Yolanda, nos tiene como líder en Latinoamérica. Y el otro día veía en el diario que somos los que tenemos las tasas por megabits más baratas de América y uno de los países más baratos del mundo en gigabits comparable. Ahora, el 5G, dicho eso, el 5G nos está desafiando de manera increíble porque lo que pasó hace un mes atrás, tuvimos acá en esta misma sala una reunión con Mike Pompeo, que vino a Chile por 4 horas, 5 horas. Y de manera impresionante, lo que él planteó es que la Pax americana, post Segunda Guerra Mundial, se había terminado. Y por tanto que esto ya no era un tema ni de republicanos ni de demócratas, era un tema absolutamente americano. Y cuando plantea con una fuerza increíble lo que implica que se haya terminado la Pax americana y que por lo tanto Europa va a tener que seguir su propio camino, ellos van a enfrentar al mundo, America First, como ustedes ya lo han visto, lo que está relacionado eso con el 5G es que probablemente va a haber un retraso en el 5G. Acá China estaba adelantado en sus tecnologías, y Estados Unidos respecto al 5G quizás no tenía toda la misma capacidad de pilotos que tenía China en esto. Por lo tanto, la reflexión primera ha basado, bueno, ¿cuándo llega el 5G? Bueno, detrás de esto hay que ver que hay un modelo de negocios muy importante de compañías que tienen que invertir y que tienen que ir viendo seguridades para poder ser capaz también de rentabilizar esas inversiones, porque si no las inversiones se van a ir retrocediendo. Entonces, el primer elemento creo que hay que tener en consideración respecto al 5G, y por eso comparto plenamente, Yolanda, tu comentario, es que lo geopolítico también naturalmente afecta a los modelos de negocio, y hoy día los modelos de negocio están absolutamente wait and see, a ver qué sucede. Ese es un primer punto. A tu pregunta, no tenemos un comparable en país digital en la región. De hecho, nos han pedido muchas veces que salgamos a la región y hagamos esto mismo en otros países. Nos tocó el año pasado estar exponiendo en Bruselas para que los mismos europeos estaban viendo cómo estas empresas, que son 25 socios, son capaces de ir apoyando a un país en lo que se llama la economía digital. No existe, y es un modelo muy chileno, y así como la Teletón es muy valorado en Sudamérica por ser un modelo chileno, País Digital se ha valorado mucho a nivel internacional por ser un piloto chileno. Sobre el tema del 5G y la cuestión geopolítica, tema para un seminario completo, ese solo aspecto. A mí me tocó el año pasado hacer el lanzamiento de la historia de Huawei, escrita por 4 profesores, 3 o 4 profesores, que estuvieron durante 6 meses. El elemento esencial de ese libro fue: nosotros vamos a recorrer la compañía, vamos a conversar con quien queramos y después escribimos el libro. Es un libro bien interesante, tratándose de la empresa que ha protagonizado esta disputa tecnológica y geopolítica. Vale la pena que lo conozcan. Estaba el presidente Frey,
cuando se hizo ese lanzamiento. Estaba el ex embajador de Chile en China, Fernando Reyes Mata, y es muy interesante conocer un poco más de la trayectoria, las amenazas de esa compañía. Dicho lo anterior y sabiendo que no podemos dedicarle mucho más rato a ese solo caso, a mí me llama la atención desde las comunicaciones, subsecretaria, las diferencias de opinión en las empresas chilenas. Desde luego, yo había invitado muchas veces a la radio al presidente de Atelmo, renunciado ya, Guillermo Pickering. Ahora entiendo por qué no iba, porque no tenía mucho que contar gremialmente, si las diferencias entre cada una de ellas son muy grandes. Hoy día todavía vemos recursos pendientes. El fallo de la Corte Suprema, a mí como ciudadano y como consumidor, también me llamó la atención. La política pública establecida a raíz de un fallo de la Corte Suprema que tiene que ver con la devolución de espectro. Los recursos pendientes. ¿Cómo con la urgencia que usted, subsecretaria, señala y que yo como ciudadano comparto, a uno le llama la atención como la necesidad de un mayor acuerdo en una política pública de largo plazo por parte de los operadores, de las empresas? Gracias. Sin duda, y eso se hace muy bonito, porque como decía Yolanda, como no podemos esperar que haya certeza geopolítica y los países asiáticos no esperan, y ya hay despliegue de 5G a nivel nacional, comercial en Corea, en China hay despliegue casi nacional, pero no todavía a nivel comercial. Japón lo mismo, va a lanzar a nivel nacional con la próxima Mundial de Rugby. El mundo sigue caminando. Y cómo en Subtel vamos creando política pública, vamos alcanzando a los países desarrollados, vamos preocupando del cierre de la brecha digital, que dicho sea de paso, es muy grande en el país. Hoy día en Chile hay 346 comunas, 200 de esas comunas, 80 de cada 100 hogares no tienen internet. Hay todavía 110 comunas donde 95 de cada 100 hogares no tienen internet. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que preocuparnos del cierre de la brecha digital, tenemos que ir preocupándonos de nuevas tecnologías, hay que irse preocupando de la situación geopolítica mundial y crear un plan nacional conjunto para desarrollar el 5G, y que más encima ni siquiera es solo para Chile ahora, porque además tenemos que ser competitivos como región para poder competir con las regiones asiáticas, europeas, que se van escapando en la carrera. Dicho sea de paso, estamos solo peor que el continente africano como región, entonces tenemos que irnos apurando. Y de ahí, contestando tu pregunta específicamente, estábamos hoy día en la mañana, por eso no me pude, recién vengo llegando, en el Senado, la comisión nos llamó a toda la industria, a los operadores, obviamente a Subtel, a que cada uno expresara su posición frente al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Y además, en paralelo, estamos tramitando un proyecto de ley que habla del roaming automático nacional, porque hay muy poca cobertura y incluso en la gran parte del territorio nacional donde hay una antena de telecomunicaciones que incluso fue parada con subsidio del Estado o como una obligación del Estado, tú vas con otro operador, con el teléfono de otro operador y pareciera ser que no tienes conectividad alguna. Compleja la pregunta, porque en ese panel hoy día en el Senado veíamos las posiciones tan disímiles. Entonces, como regulador ahí el objetivo es juntarnos en lo que nos une y no en lo que nos separa. ¿Qué es el medio vaso lleno? Donde compartimos las oposiciones y nos concentramos ahí y empezamos a sacar potencialidades desde ahí y no en esas diferencias. Y eso mismo va a pasar cuando nos sentamos a trabajar con Colombia, con Perú, con Argentina, que son las cosas que nos unen, con las que es más fácil construir y dejar, no olvidar, pero dejar un poquito de la conversación al lado esas diferencias que nos hacen que nos apasionemos y tengamos camiseta puesta por Chile, por Argentina, por Perú, por Colombia, o por una compañía, por otra, por los incumbentes, por los entrantes, y al final así nos paralizamos. Ahí está el desafío y estamos trabajando en esta construcción, y ahí obviamente por eso el llamado, ¿no?
no solamente no obstaculizar, sino que facilitar. Y ahí el ecosistema de telecomunicaciones se vuelve mucho más complejo porque se vuelve mucho más grande que incluso los operadores. Es todos los jugadores, toda la industria, todos los centros de innovación, todas las empresas que sacan provecho de estas ventajas, de estas infraestructuras, de estas inversiones. Es complejo el tema, pero lo hace también desafiante, y ahí quien gana la carrera o quien se adelanta en la carrera es justamente que va haciendo este pequeños pasos de avances y que van en la construcción de un camino Solo futuro. como información, el Plan Nacional de Espectro sujeto a la opinión del Tribunal de la Libre Competencia, ¿en qué estado está? ¿Ya salió? Estoy perdido. Sí, ahí lo presentamos el año pasado en octubre Sí, del octubre, 2018, y ya fueron los alegatos en el Tribunal de Libre Competencia. Estamos esperando que el tribunal se pronuncie. Muy bien. Pero de ahí la pregunta es, ¿qué va a pasar? Las empresas van a judicializar ese fallo. Algunos piensan que la propuesta es muy grande, otros piensan que es muy chico, algunos piensan que no tiene que haber CAP, otros piensan que tiene que haber un CAP mucho más pequeño. Entonces hay una paleta de sabores y opiniones Muy bien. bastante variadas. Yolanda, sobre Smart City, ¿qué está promoviendo el BID en la región? ¿Alguna iniciativa para garantizar infraestructura y servicios urbanos de calidad en la última milla? Pregunta Paola Sclari, planificadora urbana. Sí, el tema de Smart Cities va a ser muy latente y escalable justo con despliegue de tecnología 5G. Y el reto a nivel de gestión de ciudades es de estándares. Si realmente queremos potenciar el tener información en tiempo real sin latencia, como va a ser posible con el despliegue de 5G, para poder aprovechar esa información necesitamos estándares de interoperabilidad y de intercambio de información que sean los mismos en todos los países. Y pensemos no nada más en Smart Cities a nivel tráfico, gestión de tráfico de transporte público, pensemos en Smart Regions, ¿no? Si yo tengo estándares compatibles de intercambio de información, de flujo de mis puertos, de carreteras, si hago interoperables mis tags, entonces realmente se genera un valor al poder explotar esa información y al poder traducir esa capacidad de mejor toma de decisiones de intercambio de bienes y servicios, porque compartimos esos mismos estándares. ¿Qué hace el BID? Hay varias iniciativas, hay una puntualmente aquí en Chile, en la ciudad de Temuco, donde se está trabajando con el ecosistema de la ciudad, es decir, participa el gobierno, participa el Centro de Innovación de la Universidad de la Frontera, participa la ciudadanía y se está piloteando una plataforma a través de estándares abiertos de aplicaciones desarrolladas por emprendedores locales para una mejor ciudad. Pero el reto en todas las iniciativas de Smart City está en estándares, de cómo aprovechar al máximo esa información, de cómo protegerla también y de cómo incentivar a los ecosistemas locales generar aplicaciones que permitan una mejor calidad de vida en las ciudades. Saber cuándo viene el camión, poder hacer una cita médica, no tener que ir a ninguna oficina para poder hacer o acceder a trámites y servicios. La verdadera experiencia digital se da en la cotidianidad de la vida de las personas en los espacios urbanos. Nos quedan 4 minutos, 1 minuto para cada uno, una reflexión final. En la Deutsche Welle acabo de ver, en relación a estos temas, asociaciones de consumidores con los dientes afilados, diciendo aquí nos vamos a entretener mucho, así como Conadecus se entretuvo haciendo la consulta, porque el despliegue de la infraestructura del 5G ya no es kilómetros, sino que muy pocos metros unos a otros. Entonces, asociaciones de consumidores diciendo, para que se use el espacio público, que es de todos, aquí vamos a tener que distribuir bien los beneficios entre todos. Simplemente como un titular para un próximo debate, ¿cuánto de participación ciudadana, de judicialización, de interés en la judicialización por lo que se puede obtener hay en la implementación de la infraestructura del 5G? Minuto final para reflexión de cada uno. Bueno, la pregunta yo creo que va muy relacionada a cómo la sociedad hoy día se ha democratizado. Sin duda va a ser cada día más. Pero déjame terminar con la siguiente reflexión.
Como hablábamos, la industria es una industria que está invirtiendo del orden de los 2.500 millones de dólares al año en inversión. Esto es fundamental, digamos. O sea, nosotros necesitamos seguir con esta marcha de inversión para no quedar rezagados. Hemos logrado hasta hoy ser líderes en Latinoamérica invirtiendo el torno al 20% de los ingresos. Esto es bastante más complejo y habría que ver muchos otros factores que no nos da el tiempo. Pero el primer punto, sin duda, para una economía digital necesitamos, y nos vamos a poner de acuerdo en eso, todos los elementos necesarios para que la inversión siga fluyendo de la manera que hasta hoy ha fluido. 2, esto es una transformación cultural. Ya nos quedamos atrás como continente de la primera, de la segunda y de la tercera revolución industrial. Aquí estamos teniendo una oportunidad, el leapfrogging que han tenido los asiáticos respecto a esta materia, y ellos la tomaron. No necesitábamos estar industrializados en 1900 para poder aprovechar esta cuarta revolución, que no nos quede atrás. Y eso depende de todos los que estamos acá. Carolina. Hay una condición sine qua non para toda la región y es acceso, acceso, acceso. Yo tengo unas titulares y es conectar el resto de la humanidad es mucho más costosa que conectar lo que ya está conectado. Por eso hay que ser creativos. Las industrias de telecomunicaciones no son los únicos que tienen que estar conectando o tienen interés. Hoy en día hay muchos jugadores como Google, Facebook, OneWeb, la sociedad civil, inclusive con redes de última milla comunitarias que se vuelven en una posibilidad enorme. El Estado no puede conectar solo, hay que generar estrategias de alianza público-privada para que haya mejor conectividad. Y para finalizar, en el 5G es fundamental y ya creo que hay suficiente, hemos hablado del tema, pero lo importante es también en América Latina avanzar en el despliegue de 4G, que ahí va a haber una oportunidad súper importante. Pamela. Hay que hacer un cambio de paradigma. Yo creo que las cosas que nos han servido hasta el minuto, hay que, como decía Yolanda, cómo convertimos a los profesores para que enseñen a las nuevas generaciones como adultos responsables a cargo de política pública, a cargo de las empresas, como autoridades, cambiamos nuestro chip y nuestro paradigma y esta visión de inversión versus competencia. Yo creo que la competencia es buena, beneficia a los consumidores, democratiza a los usuarios, a las generaciones, y la mayor competencia tenemos que usarla, ya no para, y tenemos que usarla para aumente la inversión de las empresas y al mismo tiempo tengamos toda esta visión de construcción de un Chile justo, donde el beneficio de la tecnología del 4G, de la cobertura del 4G a nivel nacional, del 5G en el futuro desarrollo, llegue a todos. Y de ahí todos somos responsables y todos tenemos que pensar muy bien si estamos actuando en beneficio propio, en beneficio de la institución a la cual yo pertenezco o en beneficio de mi país y de la región. Yolanda. Dos cosas que me parecen muy importantes. Los desafíos son de ecosistema. Lo que no cambia es que el mundo es digital. Entonces, si el periodo de gobierno en un país de la región dura 4 años, en otro dura 6 años, en otro 5 y medio, en otro se reelige o no, si el ecosistema digital es sólido, puede haber un cambio de gobierno, pero no un cambio de visión país. Por eso tan importante que los ecosistemas sean cuestionados, que la visión país se comparta con el ecosistema. Y segundo, priorizar la innovación y el emprendimiento. Es una muy buena noticia que tengamos 19 empresas unicornio. Malo que no hubiera ninguna. Hay 19. Quiere decir que hay capacidad en la región de innovar, de emprender, de cuestionarse modelos de negocio tan básicos. Rapid resolvió un tema muy básico. Te llevo lo que necesites, a la hora que necesites, y es un unicornio. Uber, Didi resolvieron temas muy básicos. Te llevo del punto A al punto B, a través de una plataforma. Y así les podría describir cada uno de los 19 emprendimientos que están mostrados en la lámina. Repensaron, redefinieron y fueron muy creativos en resolver un tema muy básico. Airbnb, ¿dónde me hospedo? Eso resolvió Airbnb. En una plataforma, oferta y demanda a precios asequibles con buenas experiencias, y transformaron completamente la industria de la hotelería. Entonces hay un potencial enorme en la región. Desde el banco los invitamos a fortalecer los ecosistemas en los que cada uno de nosotros tiene incidencia, a priorizar las inversiones en innovación basada en ciencia y tecnología y a priorizar los grandes cambios estructurales, sobre todo en materia educativa. Muchas gracias por un estupendo panel. Carolina,
Pelayo, Pamela Guidi, Yolanda, muchas gracias.